Ahora comentábamos justamente la cantidad de personas fallecidas por COVID-19 en las últimas 24 horas. Se alcanzó el pico más alto, 314. Estamos con Ray Burgum, él es investigador de Open COVID. ¿Cómo estás, Ray? En primer lugar, ¿en qué situación nos encontramos ahora? ¿Estamos en una segunda ola o estamos ya en una tercera ola? ¿Qué nos dicen los indicadores? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, nunca hemos salido de esta segunda ola, entonces creo que es demasiado prematuro decir que es una tercera ola, ¿no? Desde el 29 de noviembre, 30 de noviembre, donde estábamos en 361 muertes diarias, normalmente el número fuera de pandemia sería alrededor de 319, ¿no? El 30, 29 de noviembre estamos en 361 y hemos estado en subida, ¿no? En subida hasta el pico más grande de esta segunda ola, que fue el 17 de febrero, con 1.109 muertes diarias. Desde esa fecha ha habido una pequeña reducción hasta el 11, 12 de marzo a 1.008 y de nuevo un aumento ligero, ¿no? Pero, o sea, esa segunda ola ha sido muy marcada y nunca hemos salido de ella, ¿no? Por eso a veces me sorprende un poco las preguntas acerca de tercera ola, cuando la segunda no acaba y está continuando. Así es, muy buenos días. Pero sobre todo es la preocupación por el aumento, pues, de los casos. 314 realmente afectado. Países cercanos han tomado medidas extremas, ¿no? El cierre de fronteras, Argentina también está tomando acciones. ¿Crees que nosotros nos vamos a un nuevo confinamiento, que es necesario? Esa respuesta realmente no la sé. Lo que sé es que, por eso va a depender bastante de las medidas de cómo es que el gobierno va a querer reaccionar frente a esta situación, ¿no? O sea, en este momento, si me preguntas, ¿no?, en qué situación estamos hasta el 5 de este mes, estamos en 1.079 muertes diarias con una tendencia en aumento ligero, ¿no? Ahora, si la reacción del gobierno va a ser entrar en cuarentena o no, eso ya va a depender de ellos. Lo que sí es fundamental es que lo que hagamos en estas elecciones va a marcar la diferencia en si vamos a tener una subida rápida o simplemente continuamos en el patrón actual, que es una subida ligera, ¿no? Sí, Ray, y respecto a la cantidad de contagios diarios, aproximadamente 4.000, ¿esto se debe a un aumento de pruebas moleculares? ¿Cómo va el índice de positividad y en la cantidad de pruebas moleculares también que se vienen realizando, analizando la data, sobre todo en las últimas semanas? Sí, depende bastante de la región. Ha habido una pequeña anomalía, honestamente, entre los datos de Lima Metropolitana y el Callao en la semana del 28 de marzo para adelante. Y te explico a qué me refiero. Por ejemplo, si miras Lima Metropolitana en general, desde el 28 de febrero, habían 237 casos por cada 100.000 habitantes. Recuerda que siempre que tenemos que hablar de casos, tenemos que considerar la población, no podemos mirarlo como un número separado de la población. Entonces, desde esa fecha, desde el 28 de febrero, cada semana que iba pasando iba aumentando, ¿no? 237 casos por cada 100.000 habitantes, la semana del 7 de marzo 245, la semana del 14 de marzo 304, ¿no? La semana del 21 de marzo 327. Entonces había como un aumento. Sí, es verdad que estamos haciendo más pruebas, pero del 28 de marzo para adelante ha bajado de 327 a 237 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Y eso es raro, ¿ya? Es raro. ¿Y por qué digo que es raro? Porque si miramos el Callao, que está al costado, Claro, las mismas semanas, empezamos del 28 de febrero con 202, y luego 211, 318, 392 y luego 724 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces tienes a Lima Metropolitana con una reducción de 327 a 237 y Callao con un aumento de 392 a 724. Entonces ahí hay algo. Creo que debe ser un problema de contabilidad dentro del MINSA, pero básicamente lo que yo esperaría es o un aumento agresivo, un aumento ligero o una reducción ligera, no esta ida agresiva y un aumento agresivo de dos lugares que están al costado uno del otro, ¿no? Ajá. Entonces, en general, lo que podemos sacar de esto
es que sí se están aumentando la cantidad de pruebas, pero no necesariamente de manera consistente en todas las regiones, ¿no? Entonces, eso es lo que está causando. Definitivamente ha habido un aumento grande, ¿no?, en la cantidad de pruebas en el Callao, tanto así que la positividad está en 9.7%, que es una positividad excelente, ¿no? Pero está reflejada en la cantidad de casos positivos que se han encontrado muchos más, y esos números, 724 son números grandes, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que deberíamos de aumentar la cantidad de pruebas en todos lados y saber cuál es el número real, ¿no? Con las positividades en Lima Metropolitana todavía encima del 10%, el 12.6%, sabemos que necesitamos más pruebas, hay más casos que se nos están escapando. Así es, además, ahora también crece la preocupación, señor Burham, sobre las elecciones. Hay muchas personas que no quieren ir a votar por miedo a ser contagiados, más aún cuando están pidiendo que uno en segundos se baje la mascarilla para ser contrastado con tu foto del DNI. Hay mucha gente que no quiere ir. Sí, y yo entiendo perfectamente ese sentimiento y es preocupante, es una situación preocupante. Va a depender bastante de, digamos, el área y la ventilación en la que vamos a estar. Por ejemplo, a mí no me causaría mucho problema bajarme rápidamente la máscara afuera, ¿no? Dentro de un espacio muy abierto, con buena ventilación, bajo rápido, me lo pongo, está bien. Pero entrar en un aula, un espacio cerrado, dependiendo de bien de cómo está la ventilación, o sea, yo lo pensaría 2 veces antes de hacer algo así, ¿no? Entonces, depende mucho de ese contexto, ¿no? De dónde lo estás haciendo, dentro, fuera, con buena ventilación, con mala ventilación, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Claro, señor Burham, ¿y justamente en cuánto tiempo aproximadamente podríamos ver las consecuencias o el reflejo, ¿no?, de Semana Santa y las elecciones en las cifras de contagios y de muertes por COVID-19? Claro, si tenemos el doble o el triple de pruebas moleculares, en ese caso estaríamos encontrando los casos positivos rápidamente. Entonces te podría decir, bueno, con un buen programa de pruebas puedes saber en 3 días. Pero como lamentablemente no tenemos ese buen programa de pruebas moleculares y estamos más en una situación donde tenemos que medir utilizando el sistema de funciones, entonces esos números van a empezar a salir en el sistema de funciones alrededor de 16, 17 días después, ¿no? Claro, y además lo que debería ser el rastreo no solamente a la persona positiva, sino a toda la gente que ha estado en contacto con el paciente, ¿no? O sea, eso no se está haciendo el rastreo, ¿no? No, idealmente, con toda honestidad, antes de hacer eso es una buena oportunidad, por ejemplo, para hacer pruebas moleculares, ¿no? Sobre todo los miembros de mesa, son los que van a tener detesto tener que decir esto, pero sí, dependiendo de la situación, van a poder estar un poco expuestos en una situación complicada, ¿no? Dependiendo de donde estás 7 horas, 6 horas en un lugar cerrado, te estás arriesgando, ¿no? Entonces la ventilación va a depender bastante de ellos, de asegurarse de que los lugares donde están sentados, que haya buena ventilación, ¿no? Y ojalá que digan algo si es que la ventilación está mal. Muy bien, muchísimas gracias pues al señor Reggie Burham, investigador de Open COVID, que ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.